Hola gente bella, ¿cómo están? El día de hoy os hablaré acerca de un tema un poco controversial dentro de los estudiantes. Hay gente que le encanta, otros que preguntan que por qué lo estudiamos y unos más que solamente quieren que se vaya al diablo. Hoy hablaremos acerca de la poesía y la lírica. La palabra lírica viene de un origen de la lira, aquel instrumento que se tomaba en aquellos ayeres de la Edad Media, el cual era un instrumento de cuerdas. Siendo así que la lírica empezó como, pues sí, una pequeña una pequeña idea de escribir algo que fuera al ritmo de la lira. Ese, ese concepto posteriormente pasó a ser la poesía de la cual su más grande exponente es el poema, y lo veremos en las diferentes escuelas como lo será el neoclásico, el clásico, el romanticismo. Perdonen ustedes la patrulla, pero ni modo, tienen que cruzar las patrullas aquí. Y en fin, estaba hablando de las escuelas de la poesía. También lo vamos a ver en otras varias escuelas, por ejemplo en la escuela en la escuela cubista, y en la escuela dadaísta y muchas otras. En fin, muchas veces cuando lo estamos estudiando nos enseñan esto de las escuelas, nos enseñan que debe tener una rima, ya sea asonante o consonante. Si es asonante va a ser con las vocales a, e, u, si es consonante será con las demás consonantes del alfabeto. Sabemos también que llevará un ritmo, una métrica, que dependiendo de la última sílaba del verso va a ser grave, grave, ya sea grave, aguda, esdrújula sobre esdrújula, se le restará, sumará o quedará igual el número de las sílabas del verso. Sabemos que se escribirá en verso el poema y que un conjunto de versos formará una estrofa y que un conjunto de estrofas formará un poema. Sabemos que se van a dividir en quintetos, octetos, verso alejandrino y muchos otros dependiendo al número de versos que haya dentro de un poema. También sabemos que sus principales temas que abordará será, por ejemplo, la naturaleza. Uno de los exponentes de esto va a ser José Juan Tablada, si no mal me equivoco, y va a tener el libro de color hierba, en el cual van a venir diferentes cosas, diferentes poemas a la naturaleza. También vamos a tener temas de romance, muerte, vida, inclusive de crecer, de cómo es que crece una persona, y hasta cosas más absurdas, podríamos decir, por ejemplo, a la cebolla, a las papas, a un dibujo o a una persona. Bueno, a una persona no es absurdo, pero me di a entender, ¿no? También sabemos que dentro de esto existirá otra forma de poesía que no es en la típica de texto centrado con versos y estrofas, sino que existirá el caligrama. El caligrama es aquel poema que se hace en una figura, por ejemplo, en una estrella, en un animal, en un cochecito, en un paisaje, porque sí hay algunos caligramas que son de paisajes y muchos otros. Esto, si no mal recuerdo, sale en alguna de las escuelas que ya anteriormente se las mencioné. Por otra parte, también sabemos que en la poesía tenemos que saber quién es la voz lírica, o sea, quién está escribiendo el poema. Y no me refiero a que seas el autor, no, sino que lo escribe un joven enamorado, lo escribe tal vez un niño, una señora, alguien que acaba de perder un familiar, porque no siempre, aunque escribamos algo del amor, no siempre el autor está enamorado. En ocasiones sí, en otras no. También hay que saber quién es el receptor lírico, para quién es el poema. Pensaríamos nosotros que pues es para nosotros los lectores, pero no. En ocasiones van con dedicatorias y es para esa persona el poema. Ese es el receptor lírico. Ese es más o menos para que te lo imagines un poco más sencillo sin la palabra lírica, lo puedes imaginar como el oyente y el que da la información. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es más o menos el mismo sistema del habla. Vamos a saber que también hay muchos poemas y muchos exponentes de la poesía, tales como Doña José, ay, no, Doña no, ay, se fue.
Sor Juana Inés de la Cruz. También vamos a ver a Octavio Paz. También vamos a ver que inclusive el poema o la forma de la escritura en verso la vamos a ver en dramas, tales. Un ejemplo de ello es en la obra de La vida es sueño, el cual está escrito en versos. Entonces, pues sí, de hecho, ahorita os leeré un pequeño fragmento sobre el primer diálogo, se puede decir que se dice, y lo va a decir Rosalba. El primer diálogo dice: hipogrifo violento que corriste parejas al viento, donde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama, y bruto sin instinto, natural, el confuso laberinto. Bueno, ahí os dejaré. Esto ya un poco más largo, pero si vemos aquí lleva una rima de la última sílaba, que es to, ma, to, as, te, on, da, te, es, sas, se, es, do y as. Ese es ya de todo, o sea, desde que dice hipogrifo violento que corriste parejas con el viento, donde rayos sin llama, pez sin matiz, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de estas desnudas peñas te desbocas, arrastras y despeñas. Quédate en este monte donde tengan los brutos su fenote, que yo, sin más camino que el que me da las leyes del destino, ciega y desesperada, dejaré las esperanzas enmarañadas desde monte eminente, que arruga el sol el ceño en su frente. Mal, Polonia, recibes un extranjero, pues con sangre escribes su entrada a tus arenas. Apenas llega, cuando apenas, bien mi suerte dice, mas ¿dónde hallo sin piedad un infelice? Y bueno, ahí ya después vendría otro personaje que se llama Clarín. Como ven, si contamos las últimas sílabas, dice más o menos el estilo que les mencioné. También vamos a saber que en la poesía es mucho de cómo tú entonas el poema, no solamente lo que dices. Mucho es de cómo lo entonas, y un ejemplo de eso será en el que les daré a continuación. Y bueno, el ejemplo que será es el poema titulado La Luna. Es de José Juan Tablada, y que es el mismo autor que sí que se escribir la naturaleza, y el poema dice así: La luna. Es mar la noche negra, la nube es una concha y la luna es una perla. Si vemos llevar una rima de las vocales, o sea, es una rima asonante con la terminación a. También otra cosa que tenemos que saber de los poemas es que cuando lo estemos analizando tenemos que saber el contexto. Un poema, a diferencia, por ejemplo, de un cuento o una historia, aquí necesitamos saber quién era el autor para un poco saber por qué escribe eso, qué lo ha orillado de cierta forma a tener esos sentimientos. Es por eso que un poema se analiza normalmente de dos formas: es en análisis en forma y en análisis en contenido. En análisis en forma es cuando contaremos los versos, las sílabas, si hay sinalefa, la métrica, el ritmo, y en general todos esos aspectos gramaticales. Mientras que ya entrando al análisis de contenido es cuando analizaremos por qué es lo que nos intentan transmitir con ese poema, cuál es su función, a quién va escrito, quién lo está escribiendo. Y no, como te digo, no es el autor. ¿Quién es? Puede ser un joven, una chava, o un animal inclusive, o en general cualquier sujeto que se preste para ello. Inclusive, te digo, animales, seres vivos, cosas. Entonces vas a ver a quién lo escribe y para quién lo escribe. También vas a ver si es que pertenece a alguna escuela, como puede ser la escuela cubista, la escuela dadaísta, la escuela del romanticismo, la escuela clásica, neoclásica, del renacentista.
y vas a estar viendo eso. Por eso es que en la poesía, a diferencia de otros géneros o de otras ramas, vas a ver que no solamente es analizar por analizar, es analizar, conocer al autor, saber qué onda, qué estaba pasando, inclusive saber el contexto histórico en el que se está desarrollando el poema. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, esa parte de contexto histórico en el poema de Sor Juana Inés de la Cruz de Hombres Necios, que citan unos cuantos versos que dice: hombres necios que acusáis a una mujer sin razón, sin ver que sois la causa de lo mismo que acusáis. O sea, tú te puedes quedar, pero ¿por qué está reclamando? Ah, pues está situado en una época en la cual México era un país muy machista, muy opresor. Entonces, o sea, es por eso que también es analizar el contexto histórico de lo que se está escribiendo. Pero en fin, pasando de todo este lado ya, que te expliqué mucho de la teoría, te he citado algunos versos de algunos autores, te he explicado un poco de qué onda con la poesía. Sobre todo me enfoqué más al tema ahorita de los poemas, y ahorita en los siguientes minuticos te voy a hablar un poco más de la parte de la poesía que a todos nos gusta más, que es la parte no académica, sino la musical, porque tenemos que recordar que la música en su gran mayoría viene con una rima, un ritmo, que a veces no es tan notorio si no la estamos busque y busque y busque y busque, pero sí la hay. Siendo así que a todos en un punto nos gusta la poesía, el cual es sinónimo de la lírica, y a todos nos gusta eso. De hecho, si analizamos inclusive la palabra lyrics, que es letra en inglés, nosotros la relacionamos a letras de canciones, no a letra de escritura o letra como carta, no. Entonces, o sea, como te decía, analizamos eso. Vemos Lucrece, pensamos en una letra y decimos, una letra de una canción, sin saber que la canción, que es una lírica, que pertenece a una poesía, pertenece a esa cosa que a veces tanto nos quejamos nosotros los alumnos cuando nos toca los análisis, porque hay que admitirlo, sí son muy pesados. Pero como ves, inclusive, aunque decimos que nos puedes decir, no es que no me gusta, no es que de plano, o sea, what, ¿para qué escribe? ¿Para qué existe esta cosa? O sea, really, ¿por qué existe? ¿Cuál es su función? A todos en un punto nos gusta ya cuando le metemos un fondo musical, un fondo ya de notas, ya nos gusta. Y eso es el origen de la poesía, ese es el origen de la lírica. Muchas veces también en las canciones, aunque a veces las estemos escuchando y se nos pegue, olvidamos que las canciones también son escritas por seres humanos y que tienen la misma misión que un poema, que es expresar sentimientos, emociones, expresar pensamientos acerca de un tema o temas. Y eso es lo verdaderamente importante que tenemos que rescatar de todo esto. Que la poesía, nos gusta o no, esté en nuestra vida cotidiana, que nos guste leer poemarios o prefiramos cantar canciones, es parte de, y que es algo que nos ha ayudado a formar a la humanidad. Como te decía en el podcast capítulo Bitácora pasada, la poesía nos ayuda de muchas formas. La poesía, cuando hablamos, contamos historias, te decía también que el humano siempre ha buscado comunicarse, y la poesía, la poesía y la música son otros dos grandes exponentes de cómo el humano se comunica con los demás. Cómo es que decimos, hey, mira, aquí estoy y esto es lo que siento, esto es lo que estoy sintiendo. Y es una forma, por ejemplo, a través de la música, que queda inmortalizada. Y más actualmente con todo esto del YouTube, del Internet, del Spotify, del TikTok y demás medios de comunicación en el Internet. Que, o sea, esto ya lo deja aún más inmortalizado, todo ese contexto histórico que pasamos. Y en fin, ahora ya aquí viene la parte un poco más seria de este capítulo de la poesía, que es la parte de la reflexión, se puede decir. Normalmente siempre lo dividiremos esto en una parte un poco más teórica, una parte un poco más del contexto en nuestro mundo cotidiano, y al último una reflexión, que puede mezclar a la última y la antepenúltima. La reflexión aquí es que
la poesía, la lírica, como tú la quieras, mandes y gustes llamar, es un método por el cual, es un medio por el cual nos comunicamos. Y a veces podemos expresar aquello que no podemos decir tan fácil. No le podemos decir a veces a una persona, oye, ¿sabes qué? Me encantas, me muero por ti. Y tal vez a veces le dedicamos un poema y decimos, eso es lo que yo siento, pero no encuentro las palabras exactas para decírtelo. Pero este poema demuestra lo que de verdad es mi sentir. Ahorita te lo pongo en el caso del amor porque pues ya casi se acercaría a los enamorados. Y por eso te pongo ese ejemplo. Pero también puede ser mira, en un caso de una muerte de, mira, escucha esto y si lo logras entender, comprenderás que aquella persona está pasando por un mal momento. Entonces, pues sí, o sea, eso es como yo veo la poesía. La poesía no solamente es un juego, la poesía no solamente es canciones, no es un ritmo, no es toda una tortura de analizar de si es una métrica, una rima, qué tipo de rima, qué tipo de escuela, sino es sentir, poder empatizar también con el autor, ponerte en sus zapatos y por un momento pensar qué ocurría en su cabeza para escribir esto. El poder llegar a ese nivel en el que nos ponemos en el lugar del otro, pensamos, sentimos, lloramos, reímos, como te lo contaba la vez pasada con los personajes, esa vez es con la voz lírica. Cuando llegas a ese punto es maravilloso y entiendes por fin toda la poesía. Ya la dejas de ver como una tortura y la ves como un arte, la ves preciosa, o sea, dices, vale la pena analizarla así, porque después viene algo aún más bonito que es el análisis de contenido y haciendo eso es simplemente asombroso. En fin, bueno, ya con este pequeño sermón, sermón de maestro de lengua española o maestro de lengua materna que les acabo de dar, ya damos por terminado este pequeño intento de podcast y los dejo ya descansar de mi voz. Hasta la próxima semana. Chao.